A continuación, hablemos de biyección y de biyectividad. Una biyección de un conjunto X a un conjunto Y es una función f de X en Y que es inyectiva y sobreyectiva. También a una función inyectiva y sobreyectiva se le llama biyectiva. Esta es la forma más común en la que hablamos. Hablamos de funciones biyectivas, pero quiero que no pierdan de vista la definición inicial que habla de dos conjuntos X y Y y dice qué quiere decir que haya una biyección entre ellos. Y esto es importante porque esto nos dice algo acerca del conjunto X y Y. Nos dice que hay una relación uno a uno entre los elementos de X y los elementos de Y. Por ejemplo, la función f de los reales en los reales, definida por f de x igual a 2x más 3, es biyectiva. Ya habíamos demostrado que es inyectiva y habíamos demostrado que es sobreyectiva, por lo tanto, realmente es biyectiva. Similarmente, uno puede probar que la función t de R2 en R2, definida por t de xy igual a x más y, x menos y, es biyectiva. Habíamos probado que era sobreyectiva y con un poco de esfuerzo uno puede también probar que esta función es inyectiva. No es trivial, pero es un ejercicio interesante y se los recomiendo. Probar que esta es inyectiva y por tanto es biyectiva. Algo importante que mencionar en este punto es que una función puede ser inyectiva y no ser sobreyectiva, puede ser sobreyectiva y no ser inyectiva, puede ser ambas o puede ser ninguna. Todas las posibilidades están abiertas. Otro ejemplo, la función g de los enteros en P, definida por g de x igual a 2x, donde P es el conjunto de números pares. Envía al entero x en el entero 2x. Es fácil demostrar que es una función biyectiva. Lo interesante es que nos está estableciendo una relación biyectiva entre los enteros y los números pares. Esto nos dice algo acerca de la naturaleza de esos conjuntos. Yo puedo establecer una relación uno a uno entre z y el conjunto de los pares. Eso me dice que en cierto sentido esos dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Y eso pasa aunque el conjunto de los números pares pareciera tener menos elementos, pero la realidad es que en conjuntos infinitos la cardinalidad, el número de elementos es un concepto un poco más profundo, más difícil. Una de las cosas importantes de la biyección es que nos permite definir una función inversa. Supongamos que f de x en y es una biyección. Entonces, existe una función f a la menos 1 de y a x definida por f a la menos 1 de y igual a x si y solo si f de x igual a y para todo y en y. A esta función se le llama función inversa. Quiero resaltar que tengan cuidado porque esta notación de f a la menos 1 ya la habíamos usado para otra cosa diferente. La habíamos utilizado para definir imágenes inversas de conjuntos. Aquí la estamos usando para definir una función, que es la función inversa de f. Veamos un ejemplo de cómo se construye la función inversa, un ejemplo sencillo. Sea f de R en R la función definida por f de x igual a 2x más 3. ¿Cómo podemos hallar la inversa de f? Siguiendo la definición, la inversa es una función que llamaremos f a la menos 1 de R en R y está definida por f a la menos 1 de y igual a x si solo si
f de x igual a y. Y yo quiero encontrar cómo calcular f a la menos 1 de y. Y lo que me dice la definición es que eso es un x que satisface que f de x es igual a y. Ahora, ¿qué es f de x? Por la definición de esta función f de x es 2x más 3. Entonces esto es sí, solo si 2x más 3 es igual a y. Y de allí yo puedo despejar x, que es lo que quiero encontrar. Si resto 3 y divido por 2, encuentro que x es igual a y menos 3 sobre 2. Y de ahí puedo concluir que f a la menos 1 de y es y menos 3 sobre 2 para cualquier y en los reales. Noten que este es el mismo procedimiento que utilizamos cuando demostramos la sobreyectividad de esta función definida por 2x más 3. Es el procedimiento de despejar la x a partir de la ecuación f de x igual a y. Pero aquí lo estamos utilizando para encontrar la definición general de f inversa de y. En aquella ocasión la estábamos utilizando para algo diferente, la estábamos utilizando para asegurarnos de que cualquier elemento y tenía una preimagen. En las notas de clase hay otros ejemplos. En lugar de hacer más ejemplos, quiero aprovechar para mostrarles y sugerirles algunos ejercicios que se pueden encontrar en el texto guía. En la sección 4.2 del libro pueden encontrar varios ejercicios que fueron sugeridos. Esos ejercicios están propuestos en el Moodle. Por ejemplo, este ejercicio 11 les permite practicar eso de demostrar que una función es inyectiva o sobreyectiva. Es un ejercicio muy sencillo, pero que les permite practicar. Un ejercicio más interesante y un poco difícil es este ejercicio 16 y 17. Estas funciones no es tan fácil determinar si son inyectivas o no. Requiere un poquito de trabajo, se los recomiendo. El ejercicio 23 es interesante porque es una función, digamos, no muy típica, definida en el conjunto de partes de ABC. Es interesante y uno puede incluso pensar más allá y pensar que no es partes del conjunto ABC, sino partes de los enteros, por ejemplo. Y tratar de ver qué se puede decir en ese caso. Esta es una función definida en R2, de R2 a R2. Aquí pueden de nuevo practicar inyectividad y sobreyectividad de funciones definidas en ese tipo de dominios. Hay algunas con logaritmos, con exponenciales. Esta es un ejercicio interesante, el ejercicio 36. Aquí definen la suma entre funciones y nos preguntan si dadas dos funciones f y g que son inyectivas, la suma de ellas es inyectiva o no. Es bien interesante hacerse ese tipo de preguntas. El ejercicio 40 pide demostrar algo que ya habíamos mencionado en clase, y es que si f es inyectiva, entonces f a la menos 1 de f a la a es igual a a. Aquí f a la menos 1 no se refiere a la función inversa, sino al conjunto de imágenes inversas. Asimismo, el ejercicio 41 va en la misma dirección y prueba que si f es sobreyectiva,
entonces f de f inversa de b es igual a b. Esto también lo habíamos mencionado en una clase anterior. Finalmente hay muchos más ejercicios para probar inyectividad y sobreyectividad. Los invito a aprovechar este recurso.